Esta conferencia ¿Te graba? comenzará a grabarse. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que tengan un día placentero y divertido, ante todo. Bueno, hoy vamos, el tema que teníamos programado era uno de los temas de biodescodificación. Voy a hablar un poquito de los conflictos, ¿sí? Los tipos de conflictos según la biodescodificación, ¿vale? Entonces, tenemos varios tipos de conflictos que son conflicto programante, desencadenante, programante estructurante, autoprogramante, de diagnóstico, de identificación y de PROCUST. Esos son como los tipos de conflicto que se manejan desde biodescodificación. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata. Entonces, como recorderis, la biodescodificación o bioneuroemoción o bioemoción, como le llaman muchos. Entonces es un método integrador y holístico que estudia los impactos emocionales que inciden en la neurología provocando cambios biológicos. Incluye los comportamientos inconscientes transmitidos de generación en generación y que se expresan a través de un síntoma o conducta. Más o menos lo que les explicaba ayer, donde en la bioneuroemoción lo que más se maneja o se tiene en cuenta en gran parte es el tema de los impactos emocionales, o sea, de las emociones tanto primarias como secundarias y esas emociones que se generan en el momento en que pasa algo, que sucede algún tema, un bioshock, algo así. Y impacta tanto neurológicamente como emocionalmente o psicológicamente, así como corporalmente, por eso se llama bioneuroemoción. Y pues son lo que se genera normalmente son síntomas, enfermedades, pero esos son como alarmas y cositas que te dicen, oye, hay un conflicto sin resolver. Entonces, por eso me parece interesante hablar de los conflictos, pues precisamente porque es como la base de lo que vamos a buscar, que es lo que está generando ese síntoma o enfermedad, que al fin de cuentas esa enfermedad es como una adaptación de sobrevivencia del ser humano desde ese inconsciente biológico en que que lo impacta o que lo conduce, como hablamos ayer, de ese inconsciente biológico. Y entonces se desarrolla una serie de situaciones, o cuando se desarrolla, digamos, un conflicto, normalmente requiere un gasto de energía muy alto el cuerpo para solventar esos conflictos. Entonces lo que hace normalmente es subconcientizarlo, inconscientizarlo, para que después, a través de otros conflictos, que serían, por ejemplo, desencadenantes, se manifieste ese síntoma y ahí con otras herramientas tratemos de dar solución a ese conflicto. Claro, si nos hacemos conscientes de él. Ay, espérate, porque no me pasó. Ya. Normalmente lo que abarca la biodescodificación o bioneuroemoción o integración bioemocional, o como la llamen, o descodificación biológica, cada uno le da un nombre, se basa como en tres grandes libros, tres grandes capítulos de la vida, que es la vida que tenemos actual, acá se nombró como vida terrestre, el proyecto sentido, que es ese que en otra charla hablamos, que es como esa programación para la cual, por un lado, como ese proyecto de uno, para lo cual venimos, lo que queremos hacer, pero también el que nos induce la familia, ¿sí? A través de precisamente esos temas no resueltos, esas cosas que no hicieron y quieren que nosotros las hagamos, y la cantidad de proyectos que hay, como por ejemplo
sustituir a un hermanito que se murió, o llevar con todas las cargas de la familia, o ser como el niño de unión, donde el niño nace cuando ya una pareja está casi por disolución, entonces su objetivo es unir nuevamente a la pareja, etcétera. Perdón. Y el transgeneracional que también mencioné que tiene que ver con la parte ancestral y que también acá muy amablemente también nos dieron una charla de constelaciones que tiene que ver muchísimo con esa parte de transgeneracional o ancestral y que también es muy se tratan muchos temas, por ejemplo en la tradicional indígena, en muchas cosas se maneja esta parte del transgeneracional. Entonces, ¿cómo enfermamos? Cuando no hemos solucionado un conflicto, cuando tenemos una necesidad biológica no satisfecha, el órgano y el conflicto y el órgano afectado guardan relación entre sí, son como los temas más importantes, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que generemos ese síntoma o esa enfermedad. Y como les decía antes, muchas veces es como una forma de adaptación, de sobrevivencia desde ese inconsciente biológico. Entonces, los conflictos pueden ser a nivel general o desencadenarse por diferentes, desde diferentes aspectos, entonces por temas reales, ¿sí? O sea, lo vive, uno lo experimenta realmente, imaginarios, cuando uno se empelicula, entonces se fue el hijo y no ha llegado, entonces ya uno se imagina, lo atracaron, le hicieron lo que sea, y se generó el conflicto. El virtual, cuando uno recuerda también una cosa pasada o no real y la vuelve a revivir. Incluso viendo un programa de televisión, uno podría generarse un conflicto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces vemos un programa y quedamos impactados con lo que pasó, con lo que mostraron? Y quedamos tan impactados que ni dormimos y le seguimos dando vueltas al asunto muchas veces o incluso haciendo lo propio o poniendo ese imaginario, qué tal si eso nos llegara a pasar y sería que esto y lo otro. Sí, entonces comenzamos a generar toda un imaginario alrededor de eso que vimos, ¿sí? Entonces eso también se considera como, bueno, o ya sea imaginario o virtual. Y los simbólicos, que utilizar un elemento que nos hará experimentar la alucinación. Entonces también lo que se genera a través de, por ejemplo, sustancias químicas, eso donde se dan imágenes que tampoco son reales, ¿no? Pero que sí puede ser simbólico. También dentro del simbólico hay otro tema y es, por ejemplo, lo que ayer mencioné incluso, por ejemplo, un ahogamiento, ¿sí? Y que puede simbolizar un ahogamiento, ¿sí? La falta de aire, por ejemplo, que sintamos que la pareja está encima o el jefe, que es más frecuente. Bueno, no sé si sea más frecuente si la pareja o el jefe. Y está, pero ya hizo, pero haga, pero esto, nos sentimos literalmente ahogados. Eso también podría considerarse dentro de este simbolismo de que es un ahogamiento, ¿no? Ahora, ¿cuándo se genera un conflicto? Cuando se da un impacto emocional, que es así como explosivo, es dramático, vivido en aislamiento, intenso, conflictual y sin solución aparente. Eso es como lo que más nos demarca dentro de ese contexto conflictual. Y hay otro, que es el impacto emocional acumulativo, que muchas veces no lo reconocemos porque precisamente va como el gota a gota, ¿sí? Donde se dan insatisfacciones poco intensas, repetitivas, y repetitivas.
¿Qué pasa? Por ejemplo, así como ejemplo de uno y del otro, entonces el explosivo, o también le llaman tipo cohete, es, por ejemplo, llegan y nos dan la noticia de que el hijo de tal persona tuvo un accidente y murió, ¿sí? Es dramático. Muchas veces, bueno, si era, digamos que era el familiar y era ese sobrino querido, por decir algo. Y nos guardamos el tema, eso quiere decir que lo vivimos en aislamiento, es intenso, o sea, algo así no nos lo esperamos, porque siempre tenemos como esa idea también eh, que uno va a morir es de viejo, entonces, ¿cómo va a morir una persona tan joven? ¿Sí? Tiene ese contexto obviamente conflictual y no tiene una solución aparente porque no lo podemos revivir. ¿Sí? Es como algo así, lo que es así impactante de una. Y lo otro, el acumulativo tipo jarra, que se llama tipo jarra, es, por ejemplo, estamos en una relación y uno hace la comida todos los días con todo el amor, con todo el gusto, y el esposo o alguien de la familia siempre está, ay, pero tan feo esto, ay, pero ¿será que aprende a cocinar? Y vuelve al otro día, y vuelve y le repite, ay, no, pero es que ¿cuándo será el momento en que va a cocinar bien? ¿Sí? Y así, día a día, día a día. Es repetitivo y es de poca intensidad aparentemente, pero al final, o sea, va a llenar la copa, ¿sí? Y va a generar un problema muy grande, muchas veces en este caso de desvalorización. Entonces, los conflictos programantes son una necesidad biológica no satisfecha. Normalmente se dan en etapas en las que el ser humano es sensible, es muy sensible y experimenta cambios importantes. Por ejemplo, en la infancia y en la adolescencia se dan muchos conflictos y este conflicto no produce una enfermedad como tal, solo es como la huella, queda ahí. Si no se desencadena nada, solamente programa. Por ejemplo, el niño que está aprendiendo y está haciendo su esfuerzo, el papá le dice, y los papás se separan, ¿sí? Entonces, queda la huella, o sea, eso impacta y queda una huella, pero por norma no se da en ese momento una enfermedad o un síntoma real sobre ese aspecto, ¿sí? O el papá le dice, es que tú no sirves para nada, ¿sí? De pronto, sí, no pasó nada ahí, de pronto el llanto, la pelea, qué sé yo, pero es como si se olvidara. Pero ya años después, entonces comienza a tener unos problemas de, qué sé yo, de artritis por desvalorización y va uno a ver que era el tema de que le decían no sirves para nada. ¿Mm? Entonces, normalmente, como les decía, en la infancia y adolescencia, más que en la madurez, un conflicto programante puede existir toda la vida. Y normalmente se genera una emoción. Entonces, una emoción está relacionada con un único conflicto programante. Por eso se debe de tratar un único conflicto. Ya cuando pues iríamos a una parte terapéutica de protocolo, y en los protocolos tratar una sola emoción en un gran shock puede haber varias emociones. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Desde una situación, por ejemplo, lo que les decía de la artritis, entonces se comienza a hacer un protocolo y ese protocolo comienza también desde la búsqueda de esa emoción que se produce y las emociones que hay detrás de esa emoción que se manifiesta. Normalmente la búsqueda que se hace es como de esa emoción visceral, de eso no dicho, ¿sí? De esa, por ejemplo, esa rabia que le dio a uno porque el papá le dijo, o el que sea, le dijo, usted no vale para nada cuando uno ha hecho un esfuerzo, ¿sí? Entonces, en ese momento uno quisiera zamparle la mano o qué sé yo, decirle por lo menos alguna grosería, pero no es socialmente aceptado, menos si es papá o mamá,
Entonces, ¿cuántas veces nos comemos literalmente lo que quisiéramos decir por el supuesto respeto que debemos tener, ¿no? Bueno, y entonces las ventanas de impronta es que hay un simple comentario de los padres o de cualquier persona que puede ser determinante en la vida entera, es lo que les acabo de comentar. Entonces puede ser ese comentario de tú no sirves para nada, o algún otro que no sea tan directo, pero definitivamente puede tener una injerencia en todo. O, por ejemplo, si nos vamos a otros términos, digamos, el tema del dinero, o sea, el síntoma, por ejemplo, de escasez, de no conectar con el dinero, y de pronto se genera una impronta con un comentario de es que el dinero corrompe, ¿sí? Entonces se genera algo ahí y luego se va a dar un síntoma en relación al dinero y a la escasez, porque estamos hablando no solo de la enfermedad corporal, sino también todos los síntomas que se pueden dar a nivel relacional, a nivel de dinero, a nivel laboral, de pareja, etcétera, ¿sí? Entonces, se puede generar una cantidad de temas desde ese punto. Hay otro conflicto que es el estructurante. El estructurante tiene que ver mucho sobre todo con el medio dentro del cual nos desarrollamos. Como por ejemplo, acá unos ejemplos muy grandes, como el esquimal que se estructura en el frío, o el africano que se estructura en el calor, o parientes muy sentimentales desde el vientre de la madre, entonces generan también un proyecto sentido como de sentimentalismo, de mucha emocionalidad. Padres con mensajes negativos, porque también no solo es a nivel cultural, sino también en qué familia tú creces, o los niños que viven en guerra. Acá tenemos, por ejemplo, muy común nuestras situaciones sociales muy fuertes, donde vámonos como al extremo, donde hay familias que están en gran pobreza y de pronto comienzan a buscar el dinero fácilmente y los niños se les va estructurando esa forma de desarrollo. Un ejemplo muy vivido ahorita, por ejemplo, lo que pasa con muchos venezolanos desafortunadamente que vienen de un régimen totalmente proteccionista, donde todo se les daba y llegan acá y ellos prefieren, porque es mucho más fácil que les sigan dando todo a partir de el mendicismo, de pedir plata, que de encontrar o de buscar un trabajo. No todos, obviamente, algunos, pero vienen también porque se han crecido y se han estructurado dentro de ese ambiente. Y acá también es muy común. Por eso a veces cuando sean estos gobiernos o estas políticas, más que gobiernos, políticas muy proteccionistas, a veces se genera más daño porque también es como que se eliminara o se disminuyera esa capacidad creativa y de avance de las personas. Perdón, me fue. Esto entonces es propio en edades tempranas, donde el niño se estructura en base a esto y siempre entonces se van a dar creencias muy fuertes. Y ahí vienen también los temas culturales, ¿no? Por ejemplo, que acá es muy mal visto que erupten y hay sociedades y hay culturas donde pues es lo más bonito que estén eruptando, ¿sí? O de libido, de machismo, qué sé yo, no sé. Entonces el conflicto programante va precedido de una experiencia positiva. Normalmente estás en un ambiente adecuado y de pronto donde crees que estás cómodo, ¿sí? Y de pronto se genera esa situación.
En cambio, el estructurante, independiente de que si bien o mal, pues es como lo que está en el día a día todo el tiempo, ¿sí? Se va generando eso. Este conflicto no se puede cambiar, el estructurante se sugiere dar otro significado al acontecimiento, pero no puede cambiar la estructura, ¿sí? Es como darle otra significancia, porque como se ha generado tanto, o sea, durante toda la vida de crecimiento o sea, ya está muy, muy adaptado, entonces es muy difícil. Por ejemplo, bebé que al nacer la mamá sangra mucho, no puede darle de comer al niño porque está muy débil, el niño estructura una necesidad de llenarse que marca su vida. O los niños que han vivido siempre en la guerra. Miren que yo tuve una experiencia, yo estudié en Alemania hace 25 años y, o sea, eso fue post caída de muro. Y también, pues, estos partidos comunistas también, fue un momento en que se cayeron muchos de estos países o esas políticas y habían personas de unos becarios que eran de China y era impresionante porque a pesar de que tenían todo y se les daba todo, cuando, por ejemplo, cuando habían desayunos, almuerzos, qué sé yo, que normalmente era tipo buffet, nos tocaba prácticamente tratar de pasar antes que ellos porque ellos siempre, a pesar que estaban recibiendo todo, alojamiento, todo, y no era que tuvieran la familia, el grupo de personas a quien tenían que darles comida, ellos iban recogiendo toda la comida, iban guardando toda la comida, era una necesidad tan implícita de tener la comida que no importaba que estuviera subsanada totalmente y que no importaba que los otros no comieran, los que iban detrás. Entonces, ¿por qué? Porque estaban muy estructurados dentro de ese tema de escasez, ¿no? Con el que tuvieron que vivir muchos años. Bueno, ahora hay un conflicto desencadenante. Perdón, ¿hasta ahí hay preguntas? Sí, hay una pregunta. Dime, es que como yo acá estoy viendo solo pantalla y no veo cámaras. ¿Cómo se identifica el conflicto programante y cómo se puede eliminar? Es que mira, el conflicto programante, o sea, es esa base principal y lo que decía antes, o sea, dentro de esto partimos de las emociones y desde unos protocolos, acá normalmente es como el camino, se hace una cosa que se llama el camino del inconsciente, a partir de esos protocolos y desde esa conexión con las emociones, se va llegando a ese conflicto. Ya cuando se llega, entonces se saca, se identifica, se hace consciente de como la persona de ese conflicto que sucedió y desde esa concientización, digámoslo así, e incluso desde el poder decir lo que no dijo, así sea virtualmente, normalmente se genera un cambio y se genera una transformación de lo que está generando. ¿Vale? ¿Alguna otra? Gracias. Ok. Ahora, el conflicto desencadenante es el que desencadena la enfermedad. Este es el que sí nos dispara el síntoma, la reacción biológica de supervivencia. Abre el programa creado por el programante. Por ejemplo, a ver, hubo un conflicto digamos, en la adolescencia, está la chica enamoradísima del muchacho y se ven, son novios y se citan a comer o están comiendo un helado, qué sé yo, y el chico le dice, hasta aquí llegamos, ¿sí? Y bueno, ella lo llora un poquito, pero la programó, pero no dice todo, se queda con todo ahí, como que no puede expresar nada, quedó programada. Y estaban comiendo helado de chocolate, ¿sí? Y después
Bueno, por un lado, el helado puede generarse como un activador, ¿sí? Un desencadenante, ¿cómo se dice? Per se, ¿sí? Donde cada que come helado, entonces va a ser una reacción corporal. ¿Mm? Pero asimismo, también cada que tiene una pareja, le va a quedar, o sea, va a tener siempre como un conflicto también de, o no va a poder sostener esa relación porque ella se sintió muy herida en ese momento. Entonces va a creer que todos los hombres la van a herir, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues sus relaciones pueden estar mal. Uno más concreto, por ejemplo, está de niña y los papás se separan, el papá los abandona, o lo que se diría, los abandona. Entonces entra, ya se empareja y cuando tiene su pareja una discusión y se va el esposo, se separan, entonces ahí genera un síntoma. Muy frecuentemente, por ejemplo, problemas de seno, ¿sí? Están muy asociados ahí. ¿Por qué? O sea, pero no es específicamente por la separación del esposo, sino porque con la separación del esposo, que lo está viendo como el abandono, o sea, me abandonó mi marido, está haciendo la asociación del abandono del papá, ¿vale? Para que quede como más claro. ¿Listo? Entonces, cualquiera de los elementos en el contexto del conflicto programante puede desencadenar la enfermedad. Puede ser un olor, una emoción, un lugar o puede ser incluso por identificación, como les decía antes en los dos ejemplos que les di. Entonces, este conflicto puede estar sostenido por más de un conflicto programante. Buscando, normalmente se elimina buscando esa emoción oculta del conflicto desencadenante, llegamos al conflicto programante, que era lo que me preguntaban antes. Y normalmente, pues dentro de esa terapia, pues se busca esa emoción, se ubica también corporalmente y desde ahí se va yendo, se va buscando esa emoción asociada al conflicto programante para poder generar la eliminación de esto. Ahora, conflicto de identificación o por identificación. Eso también es muy común y hoy creo que muchos de los pacientes sintomáticos actuales por el bichito tienen un tema de identificación también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mujer que se muere de un cáncer de pulmón y su amiga al cabo de unos meses desarrolla el mismo cáncer y en el mismo sitio y muere igual que ella. Entonces, como ella murió, mi amiga o mi mamá, que también es muy común, ¿no? Entonces, la mamá tiene cáncer o el papá, el abuelo, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, los temas de próstata. El bisabuelo sufrió de próstata, el abuelo sufrió de próstata, mi papá sufrió de próstata, de hecho mi tío también sufrió de próstata, entonces yo también voy a sufrir de próstata, ¿sí? Entonces ya estoy, o sea, por identificación y prácticamente como, se puede decir como un programante el que ellos hayan sufrido de próstata, pero también, fíjense también, hay lo que les hablaba antes, que se podría dar con solo mirar un programa de televisión. Que se acuerdan que hablamos también de las características del inconsciente, que todo lo hace personal, es atemporal, no hay nada virtual, y se me olvidó el cuarto, y es inocente. Entonces, bueno, este iba un poquito antes. A veces un solo acontecimiento, no importa a qué edad se dé, si es suficientemente intenso, duradero, basta para desencadenar la enfermedad. Por ejemplo, un niño tiene un eczema por todo el cuerpo de un día para otro. La madre, entonces, está asociado a que la madre fue a trabajar sin decirle a su hijo que no estaría al otro día. Entonces hace un conflicto de separación, ¿vale?
Bueno, normalmente como ¿Esto podría explico, ser lo mismo que somatizar? O también de... pueden estar muchas, o sea, lo que hablamos a veces de somatización podría estar muy asociado a ese tipo de situaciones. O sea, son conflictos, casi todo es un conflicto. Entonces lo que hablamos, lo que uno dice, sí, es que es mental y es emocional, entonces se hace la somatización. Pero siempre, ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? ¿Qué realmente generó eso? ¿Cuál fue? Casi siempre, o dentro de esto se habla siempre, es un conflicto no resuelto, asociado a esa emocionalidad. ¿Sí? por ejemplo, las personas cuando se crean enfermedades, se las inventan, se me olvidó ahorita la palabra, como Hipocondríacas. hipocondríacas, podría ser lo mismo, conflictos causados por conflictos autoprogramantes o programantes. Puede ser, claro que sí. El tema ahí es a veces que lo lleva, ¿no? Muchas veces esto está mucho más asociado también a conflictos de tipo de desvalorización donde requieren como que les pongan atención, que les generen reconocimiento, etcétera. Pero, o sea, no importa el síntoma ahí sería que se está inventando las enfermedades. ¿Sí? Ok, El sí. síntoma es que es, por ejemplo, puede ser un conflicto de identificación, que es muy común. Fíjense, una vez, yo me acuerdo que lo comenté acá donde, o a quién, tengo un carril ya cerca, entré y casualmente estaba mi mamá con dos amigas ya de edad y estaba yo cerca a ellas, ella pues no se dieron cuenta que estaba ahí y pues como echándole oí un poquito que decían y era, no, es que yo tengo tal enfermedad, pongámosle nombre, cualquiera, es que yo tengo artritis y entonces el médico me mandó este tag, el no sé qué, y automáticamente, por ejemplo, creo que fue mi mamá u otra señora, ¿verdad? Pero a mí no me han mandado ese tag, a mí no me han mandado ese examen, porque yo puedo tener artritis, ¿sí? Pero no tiene síntomas, no tiene nada, pero como las otras están ya, o sea, en similar edad, donde tienen ciertos síntomas, entonces ya por identificación se pone síntomas. ¿Sí? Ajá. Y el hipocondriaco también puede ser así. Como este sufre de eso, entonces yo me lo pongo también. Como el vecino tiene tal cosa, pues también, ¿por qué no? ¿Sí? Sí. Hay una pregunta que creo que antes de que sigas adelante, pues vale la pena hacerla. Si un adolescente es muy sensible y ve alguna serie o película que le impacta, puede jalar esa enfermedad. O sea, hay que evitar que vean cosas, que vean ese tipo de cosas, o esas cosas desagradables. Pues a mi parecer sí puede generar síntomas, ¿sí? Es hacerlos conscientes, por eso siempre uno decía, si miran televisión, que se haga acompañado de un padre responsable, porque de hecho, cuánta violencia no se ve y se vuelven realmente violentos, ¿sí? Entonces pueden mirar cosas y desde esa sensibilidad exactamente y por identificación también cuánto no se pueden generar ellos mismos, porque lo pueden asumir como suyo. Ok. O sea, de pronto no es lo más común, pero o quién sabe, ¿no? O sea, ¿cuánto realmente se ha hecho un estudio de que todas las o muchas de las enfermedades o síntomas que tienen son realmente causados porque es el bichito, es la bacteria, es el virus, es el tema químico, o fue a partir de unos programas de televisión. Pero ahorita recuerdo que había una había unos muñequitos, creo que japoneses, no sé, hubo un tiempo, y estaban generando, bueno, es como otro tema, pero desde ahí también generaron problemas de convulsiones y todo eso, ¿no? Pero sí, Ajá. se podrían poner fácilmente un tema desde esa sensibilidad y desde y sí, pero sobre todo, o sea, puede ser el programante, pero también podría ser un desencadenante, ¿no? Sí. De que vivió algo de bebé y ahí vio algo que ¡pac! Le disparó, le hizo el clic. Le dice, ¿te acuerdas que tú viviste algo similar? Entonces, Sí. como ya tienes esa programación, generémonos la enfermedad. Ok.
Gracias. Okay. Y acuérdense, para el inconsciente todo es real, también un programa de televisión. Entonces, también hay conflictos autoprogramantes. En lugar de un acontecimiento exterior, es nuestro cuerpo el que nos agrede, que es fuente de un nuevo conflicto. El fenómeno exterior deja de ser necesario para volver a entrar en conflicto. Se comporta como un conflicto en bucle. Somos nosotros mismos que volvemos a entrar en conflicto. Por ejemplo, tengo una situación de imagen, acné en la cara, ¿sí? Y entonces entro a un conflicto donde, ay, qué feo que me veo, de por sí el acné ya es un conflicto, o sea, se da por algo, por un problema de autoimagen, se da por un problema de cómo cree que lo ven otros, es normalmente, o un conflicto de separación, o sea, ya hay un conflicto detrás de eso, y hace un acné, ¿sí? Y con el acné comienza, uy, no, me veo mal, me veo fea, me veo esto, pero de pronto resuelve el conflicto, dice, ok, bueno, listo, me trabajé la autoestima, ya, chévere, acné, no acné, listo, ¿sí? Como resolvió el conflicto, el organismo lo primero que hace es como las formas también, etapas de solución de enfermedad y solución de conflicto, es que se inflaman los granitos de acné porque solucionó el conflicto, que es lo que pasa muchas veces con los tumores, ¿sí? Que cuando resuelve el conflicto, lo que se genera es como una inflamación inicial y ahí es cuando descubren que hay un tumor y vuelve al conflicto. Pero volviendo al acné, entonces, mejoró autoestima, resolvió el problema de autoestima, independiente de los granitos, pero como resuelve el conflicto, automáticamente comienzan a ponerse peor, pero en fase de resolución, o sea, hacen una inflamación, pero para quitarse, ¿sí? ¿Y qué pasa? Comienza a verse otra vez horrible. Entonces vuelve a entrar en conflicto. Entonces vuelve, como me veo de fea, como esto, ¿sí? Entonces se mantiene en eso. Envuelvo y me lo pongo, vuelvo y me lo pongo. Hace un bucle. Acá hay otro, acá hay uno, sí, acá está Daniel, por ejemplo, hay uno también con el tema de desvalorización. Un ejemplo que nombran acá, una secretaria se desvaloriza a causa de un reumatismo en sus dedos. Cuando deja de desvalorizarse, reacción inflamatoria y le cuesta teclear y nuevamente fuente de desvalorización. ¿Sí? Entonces, casi todo lo que es osteomuscular, articular, tiene que ver mucho con desvalorizaciones. Pero bueno, todo tiene, como les digo, son dadas estos síntomas por conflictos. Entonces comienza a hacer un trabajo, a encontrar, digamos, el programante, es que el jefe me decía que no servía para nada, o el esposo, el papá, qué sé yo. Se fue para allá, se resolvió, listo. Pero en el momento de resolución comienza a inflamarse, ya como etapa de resolución. Y ahí vuelve a empeorar la forma de hacer las cosas, no puede ejecutarlas y ella misma comienza a desvalorizarse. ¿Sí? A decirse es que yo soy una inútil, mira cómo no puedo, mira, ¿sí? Eso es lo que normalmente pasa. Entonces, pues la terapia va orientada a la toma de conciencia. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, pregunta María Fe si la biodescodificación es una hipnosis para encontrar alguna emoción. La biodescodificación puede, dentro de sus protocolos, puede utilizar un tipo de hipnosis que se llama, o puede no, utiliza dentro de sus protocolos la hipnosis ericksoniana, que es un tipo de hipnosis donde se hace, es una relajación profunda prácticamente, donde vas yendo precisamente a esa resolución a encontrar esa emoción y ese conflicto anterior.
o ese conflicto que programa el tema. Ahora, conflicto de diagnóstico. ¿Hay otra? No, no hay más por ahora. Ok. El conflicto de diagnóstico es cuando cedemos el poder prácticamente, acabo de decirlo, a los médicos, que son los que dan o damos como trabajadores de salud los diagnósticos, ¿sí? Entonces nos volvemos esclavos de la persona que nos ha diagnosticado, le damos el poder, ¿sí? Entonces muchas veces los diagnósticos son per se un biochoco. Y hay muchas personas, como dice ahí, que se vuelven esclavas, o sea, es lo que el médico diga y solo eso, y es el que tiene la razón. Y lo endiosan y su vida depende del médico, ¿sí? De lo que pueda decir. Entonces, este poder que le damos a los demás hace que se beneficien otros. En el caso del BioShock, es algo que no eres consciente, pero en el caso de esta persona es como si fuese una marioneta, es víctima de la situación. Haciendo referencia a ese enfermo que se vuelve víctima de la situación de los diagnósticos del médico o de la persona a quien empodere, porque puede ser también, no solo en el diagnóstico médico, sino de alguna forma también cuando a nivel social o en otros aspectos o laboral, te dictaminan cosas y te dicen esto es así y punto, ¿sí? Pero como estamos en este tema, precisamente de síntomas, de enfermedades, de todo esto, pues se hace mucha referencia a lo que va a decir el médico. Y esa es la última palabra. ¿Y cuántas veces lo que mencionaba el otro día, ¿no? Que hay un cáncer, uno no sabe que tiene el cáncer, o no digamos cáncer, hay un tumor, y uno ni siquiera se entera que hay un tumor. Normalmente se da la resolución del conflicto y comienza a hacer sintomatología el tumor, se genera una inflamación, pero ya es porque se está resolviendo. Y ahí hace exámenes, o hace exámenes por alguna otra razón, y encuentran el tumor y le dicen, lo siento, tiene cáncer, ¿sí? Y estaba perfecto. Y le dicen, qué pena, es que tiene un cáncer, o sea, le dan un diagnóstico y a los 8 días se muere, ¿sí? Acá un ejemplo, que es, por ejemplo, un paciente que lo diagnostican como seropositivo y comienza a adelgazarse, pierde como 20 kilos y después lo llaman a decirle que no, que se habían equivocado con el diagnóstico y recupera el peso inmediatamente. Pero fíjense el solo diagnóstico lo que hizo en su cuerpo, perder los kilos. Ahí es como si hiciera también un conflicto por identificación. Entonces, como los pacientes seropositivos se adelgazan, pierden peso, entonces yo también pierdo peso. ¿Sí? Entonces se comienza a jugar con un pocotón de cosas desde ahí. Y está también perdón, me fui para arriba. El conflicto de Procusto, donde Procusto es, perdón un segundito, se me perdió, es Procusto es como un mito, como una leyenda, donde había un pistolero que él creía que todos los hombres tenían que medir 1,70. Entonces, si no medían 1,70, los mataba. Y de ahí sale el nombre de conflicto de Procusto, o a veces llamado sílice. Entonces, todos nosotros, sea cual sea nuestra disciplina, corremos el riesgo de vivir el complejo de Procusto de una manera inconsciente. O sea, es cuando creemos que es así, o sea, es esa rigidez, esa psicorrigidez, digamos, que a veces podemos tener. O que desde el conocimiento consideramos que una cosa es de una forma y punto. ¿Sí?
Entonces, muchas veces el conflicto de diagnóstico no se confunde, se asocia con porque venimos a determinar que ciertos síntomas son sí o sí por una específica cosa. Y es cuando en ese sí o sí es esto, es cuando ese diagnóstico viene a asociarse con lo que es el síndrome de Procusto. Y acá es como estar tan seguro de lo que tú crees y haces que tienes el deber de querer inculcar al otro tu creencia y no aceptar nada de afuera e intentar imponer lo que tú crees a los demás. Los terapeutas, por el simple hecho de querer inculcar nuestras creencias, podemos hacer que se cree otro conflicto. Por ejemplo, no puedes comer carne, ¿sí? Tienes que quedarte vegetariana porque o si no esto y o si no lo otro. Eso es tratar de imponer una creencia. Nunca creamos que lo que hacemos es lo mejor y lo único que funciona. La flexibilidad ante otras terapias, otras formas de sanar, la debemos respetar. Y acá, perdón, es que tenía acá. Este es como un ejemplo para terminar. Entonces, acá pueden leer ahí, la señora que va a la consulta dice, tengo cáncer de ovarios. Entonces el señor inmediatamente, usted ha perdido un hijo, o sea, esa es su definición. Entonces, no, señor, yo no he perdido ningún hijo. Entonces, ¿ha perdido a su pareja? Pues no, señor. Entonces, usted ha perdido algo, pero sí, entonces lo que expresa ahí como Procusto es que, o sea, primero, que es lo que él dice, y asociado a que es una pérdida. Entonces, es o es, y punto final. Bueno, chicas, esos son más o menos los conflictos que se dan. Perdón, acá, pues no, señor, no he perdido nada. Entonces, ¿qué es lo que ella ha perdido? La señora, ese gran tontorrón, 50 euros es lo que he perdido por la consulta. Si tienen preguntas. Pues no hay más preguntas escritas en el chat. No sé si alguien quiere ahorita abrir sus micrófonos y compartir. De todas maneras, pues pienso que es algo muy interesante lo que hemos visto y lo que nos has compartido. Pues yo sé que el tema de la biodescodificación es mucho más largo, es mucho más extenso y tendríamos todo un año de clase, ¿cierto? Pero Puede ser más o menos, pero bueno, les di 3 tocaditas diferentes, desde las características del inconsciente, los conflictos, el proyecto sentido. Hay muchos temas, claro, la parte transgeneracional, la parte de los protocolos, claro, y lo más importante y la base, todo lo que tiene que ver con ese inconsciente biológico y todo eso desarrollado por Hammer. Sí, es muy interesante. Hmm. Necesita mucho estudio. Hola, Mafe. Hola. Mira, Mafe, que ahora que estabas hablando del acné, yo en el 2012 sufrí acné quístico porque tuve un problema hormonal. Y recordando todo lo que yo viví, esas emociones de la pena de salir a la calle, yo inclusive durante todo el tratamiento estuve sin trabajo y no me gustaba salir a la calle. O sea, yo misma generé el aislamiento. Aparte de eso, tuve que cambiar de doctora porque la primera dermatóloga que me estaba atendiendo era supremamente arrogante, no le importaban las emociones del paciente y me encontraba como con una pared, y aparte de que era horrible tener acné, emocionalmente me sentía mal por lo que esto generaba en mí, el verme en un espejo así, y me tocó cambiar inclusive de dermatóloga. Y esta nueva dermatóloga me trató de una forma tan humana, tan diferente, que ahí comencé a asimilar que lo que me estaba pasando
debía tratarlo no solamente externamente con los medicamentos, porque el medicamento que dan es supremamente fuerte, sino también no tratarme de esa manera. O sea, no vas a dejar de ser bonita porque te salió acné. Eso es algo pasajero. Y fue un proceso que duró más de un año. Entonces mira todo lo que tuve que experimentar interior conmigo, con el proceso y también con el especialista. Entonces ahora que tú hablabas del médico y la figurita, que era lo que él decía, si yo me hubiese quedado con la otra dermatóloga, yo creo que el proceso se hubiera alargado más. Entonces me parece muy interesante lo que estás tocando porque me ocurrió a mí y yo creo que si en ese momento hubiese conocido un tratamiento como el que tú estás hablando hoy, yo creo que lo hubiera, no sé, hubiera ido, me hubiera tratado y otro hubiese sido el proceso, de pronto más corto. Sí, pero mira también de lo que dices, si nos ponemos también como a analizar lo que pasaste, muchas veces sin entrar en el procusto, el tema de acné tiene que ver con la imagen muchas veces, ¿sí? O son, desde este tema pueden tener, estar asociado a un conflicto también de separación, ¿sí? Y mira lo que te pasa con tu primera especialista, se genera una dinámica de separación realmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto también se estaba manifestando ahí o se te estaba mostrando esa parte de ese conflicto asociado? Si es que fuera ese, ¿no? De que estaba generando una barrera desde el trato o desde su forma de manejo, desde su síndrome de Procusto, que de pronto avivaba incluso más ese tema de separación y de acné que tenías. Gracias por compartirlo, André. Fíjate que estaba Gracias. pensando que nosotros de alguna forma también cuando hacemos juicios estamos haciendo diagnósticos. Entonces, cuando a los hijos les decimos, es que tú no sirves para eso, ¿para qué lo sigues intentando? Ya le estamos haciendo un diagnóstico, ¿sí? No solo un diagnóstico, perdóname, sino le está generando un conflicto de una vez de desvalorización. Exactamente. Entonces, de todas maneras, por ejemplo, yo también en mi trabajo como astróloga tengo que tener mucho cuidado en los diagnósticos, porque a mí me vienen a preguntar qué va a pasar conmigo, qué ves en mi carta astral, y yo, depende de lo que yo diga, muchas veces depende la vida de la persona, ¿sí? Hay un amigo mío que dice que se murió otro astrólogo y él dice, él no se murió de enfermedad, él se murió de diagnóstico. Él se murió por el autodiagnóstico que él mismo se hizo mirando su carta astral, ¿sí? Wow. Entonces, en todo ese tipo de terapias alternativas que también nosotros utilizamos, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Y bueno, aquí hay otra pregunta y dice, a mí me pasa que a veces me sugestiono o prefiero que no me cuenten cosas negativas para no jalarlo sin querer para no jalarlo sin querer, la mente lo jala. ¿Y cómo evito esta sensación? Pensando que esto no es para mí. María Fe, supongo que eres tocaya mía. Sí, son tocayas, sí. Sí. María Fe, yo creo que lo básico es hacerte consciente, ya que lo tienes, de hecho, si ya lo estás escribiendo ahí, es que lo tienes consciente, ¿sí? Entonces es estar muy pendiente y cada cosa que sientes, cada cosa que piensas que puede ser tuyo o que se manifiesta en ti, porque ya sabes que no es tuyo, simplemente dile a tu cuerpo, suelto esto que no es mío, ¿sí? O regreso esto a quien le pertenece, para no quedarte también con esas digamos, energías o vibras que estás percibiendo de los otros. Todos somos muy perceptivos. Y de hecho, muchos, saliendo un poquito de esto, estamos asociando temas o manifestando síntomas por pura percepción, ¿sí? Estamos
estamos cogiendo o haciendo nuestros los síntomas, las enfermedades de otros, ¿sí? Entonces ya es como por identificación, porque vimos que sufrió por esas lealtades que tenemos o por simple empatía que tenemos con las otras personas, pero casi siempre estamos conectados. Entonces es muy importante que estemos muy conscientes que si nos pillamos algo, un síntoma, ay, me dolió la cabeza o cualquier cosa, una emoción, un pensamiento, es, ¿verdad? ¿Esto es mío? Y sacarlo. Así no tengan, o sea, desde con el simplemente verdad, como que sí, o simplemente y sin necesidad de hacer preguntas, lo suelto, lo regreso, lo suelto, lo suelto, lo suelto. ¿Vale? Ok. Leida pregunta, hola, si mi nieta de 9 años ya tiene acné y no lo hemos tratado, ¿a qué se deberá o qué debemos considerar al respecto? Aún no se ha desarrollado, tiene 9 años, todavía está muy chiquita para haberse desarrollado, ¿no? Y ya con acné. Ah, Y con acné, mira, estos, como comentaba antes, muchas veces los síntomas de acné, con gusto, María Fe, los síntomas de acné están muy asociados, o sea, lo que es piel, ¿sí? Está muy asociados a temas de separación o de protección. Depende del nivel donde sea. Entonces, eso muchas veces es una separación. ¿Y es una separación de qué? Porque puede ser porque no me gusta como, o creo que no me gusta como me ven, no me gusta como me veo, creo que no le gusta a otros como me veo, o desde un conflicto, como están chiquis todavía también, aunque ya es más de pronto también ya está una edad que puede estar más allá yo preguntaría también un poco la parte de los padres y cómo ha sido la parte también de contacto de los papás con él, ¿sí? Porque esos temas de separación, o sea, de sentirse separado o de querer generar separación ¿sí? Pueden estar inmersos ya, o sea, por la edad, siendo tan joven, ya por situaciones de los papás, que es muy frecuente en niños, que está asociado a temas de los padres, conflictos de los padres, o que él mismo vivenció más chiquis. Bueno, muy yo cierto. te hago una pregunta. Espérate que iban a hablar, dime. Sí, muy cierto. La niña desde que nació de los 2 meses está separada de su papá. Nada más se crió con su mamá. Exacto, entonces, ¿cuánto de esa separación, de esa separación y de imagen que tiene es simplemente reflejo también de los conflictos de la madre, ¿no? También de cómo de pronto sintió que, de pronto fueron palabras incluso que él le dijo a ella en esos momentos en cuanto a imagen, en cuanto a no me gustas, qué sé yo, ¿sí? Pero cuánto alrededor de esa separación ella toma o se programa para un conflicto que después seguramente también se desencadenó con algún tema. Pudo ser una palabra, pudo ser otro tipo de separación y temas así. Ok, mil gracias. Yo quería contarte algo. Mi nieta, que tiene ahorita 12 años, desde que nació, tiene como un eczema en la piel. Bueno, ese mismo eczema lo tenemos en la familia. Yo lo tengo en los brazos desde chiquita. Mi hija también, mis hijos en las piernas, mis hermanos también. Es como una cosa, es como una piel de gallina permanente en diferentes partes del cuerpo, pero sobre todo brazos, piernas, pero a la niña le salió en la carita. Hemos consultado muchísimas dermatólogos, cremas, tratamientos y todo eso. A ella no le salió en los brazos ni en las piernas, le salió en esta parte de la cara, ¿sí? Y es algo que a ella, en este momento que tiene 12 años, le empieza a afectar. Entonces, ahí ese no es un acné, porque no es un acné, es otro tipo de problema de piel. Entonces, ahora que tú hablas de eso, yo digo,
bueno, esto tiene algo que ver con todo este tema de la biodescodificación, de las herencias, de yo no sé, no sé por dónde será, pero tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿cierto? Puede tener que ver con, o sea, desde biodescodificación se toman los temas de piel, como te digo, como conflictos ya sea de separación o de protección, ¿sí? Entonces ahí tocaría entrar a mirar, como tú dices que es un tema de que lo tiene uno y lo tiene el otro, y eso, posiblemente un tema ancestral, algo pasó en algún momento que genera eso que no, normalmente cuando se repite y se vuelve y se da y se vuelve y se da, muchas veces porque no se resolvió el conflicto, o sea, está inmerso todavía, está inherente ese conflicto, entonces se sigue manifestando hasta que se resuelve, hasta que alguien tiene la herramienta para dar la resolución. O sea, hay que seguir buscando a ver dónde está. Y tocaría buscarlo de pronto a nivel transgeneracional. Ok. Y bueno, habría que hacer una consulta. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas las y los que estuvieron presentes durante todo este tiempo. También a ti, María Fernanda, yo sé que pues todas tus ocupaciones, tu trabajo, pues hacen que esto haya sido un gran esfuerzo de tu parte también haber podido estar durante todo el tiempo que estuviste. Y bueno, en otra ocasión nos volveremos a juntar. Sí, no, gracias a todos y gracias también a ti, Patricia, que también me apoyaste en esta idea de generar estas charlas y que fuiste quien las sostuvo. Y a todos por acompañarnos, sí, pues quise haber estado un poquito más, pero se habían varios cursitos y pues como se fue alargando, entonces sí, ya se me interfirieron, se me generaron algunos inconvenientes, pero ante todo muchas gracias a todos por haber participado, de haber hecho esto una realidad para todos en cuanto al compartir, el compartir herramientas, el compartir experiencias, porque así nos enriquecemos todos. Entonces, gracias también que prestaste tu plataforma para poder hacer esto también más fácil y tu puntualidad y todo lo demás. Gracias. Gracias Para mí fue un placer, realmente fue un placer. Es un gusto, es un gozo, es una pasión, bueno, no tengo sí. palabras para decirlo, fue un placer realmente. Espero seguirlo haciendo de alguna forma, se presentarán otras oportunidades y también pues espero contar con todos ustedes. Ahí tenemos ya los contactos, les haremos llegar más información. María Fernanda va a dictar también unos talleres muy interesantes y muy, ¿cómo se dice? Oportunos de Access. Ya también nos hará llegar información, ¿cierto? Con todo lo que tiene de proyectos No sé nuevos. si Patti y todos, si como tienen los contactos, hacer un WhatsApp de todas las personas que han participado, donde se pueda generar también información, de pronto charlas, cosas que puedan ser interesantes para todos los que hemos estado acá participando, podría ser una idea interesante. Y así Exacto. poderles también compartir por parte mía también, pues lo que pueda con mucho gusto y lo que pueda contribuir también. Y gracias a todas las contribuciones de todos. Bueno, un abrazo para todos. Esto no es una despedida, es un hasta luego. Hasta Muchas pronto. gracias. Que esta situación pase rápidamente, que nos volvamos a encontrar, pero pues en otras circunstancias también, ¿cierto? Sí, claro que sí. Así será. Bueno, un abrazo, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Au. Chao. Chao, chao. Chao, mi Pati. Chao. Besitos. Todos. Muchas